vamos a hablar ahora de Nehemías, porque iglesia, llegó la hora de reconstruir sueños, reconstruir metas, reconstruir. ¿Y por qué estoy hablando de una reconstrucción? Porque Nehemías, de alguna u otra manera, en esta oración está pidiéndole al Señor que le dé, por favor, el privilegio y darle éxito, dice textualmente la palabra, de poder llevar a cabo este sueño, de reconstruir los sueños rotos de muchas familias. Nehemías se levantó en medio de una necesidad imperiosa de adorar, de honrar, de orar, pero dice que lloró, que estuvo de duelo, que estuvo pasando un momento difícil delante de su hermano y de otros que estaban ahí, ¿verdad? Lo leíamos al principio. Así que básicamente Esdras, Zorobabel y Nehemías, estos tres personajes son o están ahora en un tema cumbre para el reino, para sobre todo en este caso Judá, porque tanto unos como otros habían tenido esas ganas y ese deseo de ir a reconstruir, unos a lo mejor el templo, otros a lo mejor las murallas, y en este caso vemos a Nehemías. Nehemías, hijo de Acalías, lo leíamos, al parecer nació en Susa, en la capital, y resulta que este personaje, habían pasado, como les dije, algo más de 70, 80 años. Él no había vivido básicamente lo que el pueblo de Dios había vivido, ese cautiverio duro. Sin embargo, él había crecido ahí. Él había sido uno de los niños que habían vivido entre la multitud, y a lo mejor muchos otros judíos estaban viviendo ya eso. Probablemente a muchos ya se le habría olvidado de lo que había sucedido 70, 80 años atrás. De hecho, muchos de nosotros se nos olvidan cosas del pasado, ¿sí o no? Pero a este Nehemías algo le sucedió. Algo sucedió en este personaje que hizo que cambie la historia y que por tanto haya uno o esté escrito en las páginas de las Escrituras. Nehemías escribe este libro. Por eso leíamos al principio, versículo 1, cuando dice yo. Y luego al final dice que para entonces yo era el copero. Está hablando él mismo, está relatando esta historia. ¿Saben? Hay muchos datos curiosos de Nehemías. Entre ellos, de los más importantes, es que era el copero del rey. Y por eso le llamé al mensaje la oración del copero. Un copero, hoy por hoy, es como un mayordomo. A lo mejor no se entiende tanto porque se lleva más en ese ámbito, a lo mejor así de reinos y de reyes y tal. El copero, por si no lo sabe, era una persona que trabajaba dentro del palacio, tenía su salario, estaba bien pagado. Tenía un buen trabajo, lo que pasa que era un trabajo arriesgado, probablemente como muchos de los trabajos que tenemos hoy en día. Yo, por ejemplo, hace años trabajaba en las calderas y me tocaba a lo mejor montar calderas o aires acondicionados en un 6º piso, sin ascensor y básicamente al borde del precipicio, digamos. Pero en realidad este trabajo del que hablamos ahora mismo, este copero, también era un trabajo difícil. ¿Saben por qué? Porque solo tenía una oportunidad. Resulta que el copero era aquel que probaba la bebida, probaba el vino, probaba la comida incluso que se le servía al rey, por si de repente a alguno se le ocurría envenenarlo. Así que me parece un detalle tan importante poder destacar que para que el rey de ese entonces, que era el rey Artajerjes, quien gobernaba, le diese la oportunidad a Nehemías de poder ir a reconstruir esas murallas, se diera lugar, tenía que sí o sí ser una persona confiable. Dile al que está a tu lado, ¿eres confiable? ¿Se puede confiar en ti? ¿Se puede confiar en ti? Si te dijo que sí, dile, préstame 10.000 euros. Aprovecha. Y si te dijo que no, dile, atiende al mensaje. ¿Saben? Nehemías quería volver a su tierra, a reconstruir lo que en alguna vez fue una gran ciudad y ahora estaba hecha polvo. Básicamente todo estaba reducido a cenizas. Todas las puertas de la muralla estaban quemadas. Estaban las piedras dispersadas por todos lados. Me encanta, Vero, gracias por
por tanto, pero sobre todo por la serie, está bien plasmada. Fíjense ahí el fondo, esas piedras. Porque se vienen cambios para nuestras vidas, pero hoy a lo mejor lo primero que tenemos que ver es ¿qué oró Nehemías? ¿O por qué oró una persona que no vivió a lo mejor lo que vivieron sus antepasados, pero ahora él de repente en su oración incluye una serie de cosas tan interesantes? Yo me pongo a pensar, como muchos de nosotros a lo mejor nos llegan noticias, ¿verdad?, de nuestros países y querer que si fuese por nosotros seríamos los salvadores del pueblo. ¿Sí o no? Desde aquí, desde este lado de la barrera, todos tenemos la solución para nuestros países. ¿Sí o no? Nos encanta poder decir, no, es que yo haría esto, yo haría lo otro. Pero en realidad Nehemías básicamente tuvo esa iniciativa de querer cambios, de querer ver a una nación otra vez como estaba, como al inicio, con esas promesas, con ese Dios por delante como bandera. Él sabía que había pecado de tal manera y que todo el pueblo había hecho y deshecho por todos lados. Pero tenía clara una cosa: en su oración había interés. La primera cosa que te quiero dejar claro en que su oración había o contenía interés y también tenía identidad. El versículo 2, el 3 y el 4, a ver si me lo pueden poner ahí, dice el 2, el 3 y el 4. Vamos a leer el 2. Vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá y les pregunté. Fíjense ese detalle. Había un interés de Nehemías de saber qué estaba sucediendo en Jerusalén. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué pasó? Ahora, ¿por qué tuvo que pasar tanto tiempo? ¿Por qué hay que esperar tanto? No se sabe. A veces nosotros somos los que retrasamos el obrar de Dios. A veces nosotros no estamos alineados y lo vamos dejando, lo vamos posponiendo. Y a lo mejor una simple oración tuya que contiene toda esta esencia puede cambiar el destino de tu casa, de la casa que dejaste en tu ciudad, en tu barrio, en tu pueblo, en tu país. A lo mejor puedes cambiar una situación familiar que dejaste estancada por muchos años, no lo sé. O a lo mejor te puedes sanar hoy si de repente estabas esperando sanidad y llevas 20, 30 años esperando una sanidad, no lo sé. Pero hoy la oración del copero se va a hacer uña y carne, se va a hacer parte de tu vida. ¿Saben? Muchos han orado en la Biblia. En la historia, muchos han orado. En la Biblia, por ejemplo, vemos a Jesús orando por milagros y se cumplen. Vemos a Jesús orando por Lázaro para resurrección. ¿Y qué sucedió? También. Pero a lo mejor tú puedes decir, claro, ¿por qué era Jesús? Sí, pero también vemos la respuesta en la oración de Ana. ¿Recuerdan a Ana? También lo estudiamos. Estuvo orando, ¿por qué? Por un hijo vino Samuel, ¿sí o no? Ya está, la oración de Dios fue contestada en un momento preciso, justo. ¿Para qué? Para continuar con la obra y el plan de Dios. La cosa es, ¿cuánto interés hay en tu corazón? ¿Cuánto interés hay por seguir preparando lo que va a venir? Por seguir estudiando la manera en que Dios te va a utilizar. ¿Sabes? Este personaje había crecido en un palacio. Había crecido al lado, cerquita del rey. Tenía todas las comodidades. Tenía todas las comodidades y también, no solo las comodidades, sino, digo yo, no tenía por qué a lo mejor estar pensando en esas cosas. Si nos ponemos a pensar, tanto tiempo que ha pasado, 70, 80, 90 años, a lo mejor es otra generación. Pero sabes, cuando hay pasión, cuando hay fuego de parte de Dios, eso, ¿qué sucede? Que eso no se va, que hay identidad, porque sabes que algo tiene que cambiar. Y no solamente algo tiene que cambiar, sino recuerdas lo que Dios había prometido. Y sabes, de lo que más me llama la atención es que Jeremías capítulo 25, 11 y 12, dice que todo el país había quedado reducido a horror y ruina. Lo voy a leer ahí. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento a tu oído. Toda esta tierra, Jeremías 25, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años.
Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Si leemos todo ese pasaje de Jeremías, aquí es donde vemos claramente esa palabra profética que se le dio al pueblo, porque Dios iba a castigar el mal hacer del pueblo. Me encanta porque Nehemías tiene un corazón que no solamente conoce, sino que pide perdón por él, por su casa, se hizo parte. De repente el copero del rey se vio pecador, se vio sucio delante del Señor y se vio en la necesidad de a lo mejor cubrir esas faltas que sus antepasados no cubrieron. No sé si ese es tu caso. A lo mejor hay que romper con una maldición, pero para reconstruir ruinas, hoy está buscando el Señor gente de confianza que quiera clavar las rodillas y decir: Señor, aquí estoy para orar, para bendecir tu nombre, para recordar aquello que hice mal delante de ti, aquellos que hicieron daño, a lo mejor a mi familia, a mi iglesia, o mancharon tu nombre, pero aquí estoy, Señor. ¿Serás tú el próximo copero que se levante? ¿Serás tú, Nehemías? ¿Serás tú el próximo copero que diga: aquí estoy, Señor? ¿Sabes? Cuando la oración se une al interés, mostramos compasión como Jesús, como el mismo Jesús que tuvo compasión con nosotros. ¿Sabes? Hay gente que dice: muestro interés cuando se interesan por mí. A lo mejor hay quienes son así. O sea, son interesados, pero a lo mejor de mala fe, digamos, de un mal hacer. O sea, cuando se interesan por mí, yo me intereso. Mientras no se interesen por mí, yo paso. A lo mejor entre nosotros tenemos que pensar si eso ha sido eso que es esa manera de ser. A lo mejor tenemos que ser distintos. Hay quienes dicen: no hay cosas sin intereses, sino personas incapaces de interesarse. La pregunta es: ¿qué te volvió incapaz? ¿Qué te volvió incapaz de pensar en: Señor, tengo que volver a orar por aquel familiar que durante mucho tiempo oré, pero de repente dejé de orar? De repente dejé de orar. De repente ya no me interesó la oración. Vi que eran duros, que no cambiaban y ya lo dejé ahí. ¿Sabes qué? Se transformaron en ruinas. Se transformaron en murallas caídas que las dejaste por mucho tiempo. Y hoy el Señor sigue buscando, vuelvo a repetir, a coperos que desde la comodidad, a lo mejor, porque tenemos que dar gloria a Dios, que estamos bien, que estamos sanos, algunos merendados, como decía la pastora, y de verdad, desde esta posición, el Señor te está llamando. Tienes un privilegio enorme de estar en Nueva Vida, un privilegio enorme de estar en Europa. ¿Sabes que estás en Europa? Sí, porque hay gente que dice que, hay gente, escuchen, esto no es broma, ¿eh? Yo he escuchado de gente de Latinoamérica que quiere buscar un tren para venir aquí. Hay gente que no sabe. No ríanse, si es que es un chiste en realidad. No, pero también pasa. Pero ¿saben qué? Usted tiene que ser agradecido con Dios. Tiene que decir: yo estoy bien. A lo mejor no estoy como debería. Bueno, a lo mejor tu trabajo es de mucha responsabilidad. A lo mejor te la juegas todos los días. Bueno, Nehemías también. Un solo sorbito de esa copa y ahí quedaba tieso. Claro. Claro. Ser copero no era fácil. Hay muchos borrachos que se quisiesen apuntar a eso. Sí. ¿Sabes? Nehemías fue uno de los gobernadores más importantes de la nación. El pueblo de Dios necesitaba un gobernador que tenga iniciativa de cambio. Pero así el Señor quiere buscar en ti alguien capaz, dispuesto, que se interese en indagar a lo mejor qué sucedió en nuestro pasado, pero no para recordarlo por tenerlo ahí de lado, sino por a lo mejor da pie a este segundo paso, buscar las promesas que habían dadas para nosotros. Saben, en su oración Nehemías tenía claro muchísimas cosas. Primero, que era un pecador, que su familia era pecadora, bla, bla, bla. Pero luego también recuerda las leyes de Moisés. Si no, volvamos ahí a leer versículo 7. Él se sabía la palabra. Él sabía lo que había dicho Moisés. Básicamente, después de pedir perdón y de disculparse por los suyos, recordó
las leyes. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. ¿Sabes? Así como Nehemías tenía en su oración interés, ganas de cambio, también tenía conocimiento de la palabra. Es casi un pecado, por no decirle pecado, no conocerse nada de la palabra. La manera en que tú y yo podemos hablar con Dios es a través de la oración, pero la manera de ser contestados es a través de la palabra. Estamos a lo mejor idealizando a un Dios que va a bajar y nos va a decir 4 cosas, o un ángel con una espada y un querubín a su lado y nos va a decir algo. A lo mejor estamos equivocados o erróneos en eso. A lo mejor te tienes que dar cuenta que por boca de los pastores o de algún líder o de alguien que te está diciendo algo de parte de Dios, ojo, cuando es de parte de Dios, acuérdate de esto, siempre va a contener Biblia. Si no, eso es emocionalismo, son palabras que salen de uno. Siempre que venga alguien a decirte algo de parte de Dios va a tener algo de Biblia. Algo no, todo. Lo que pasa es que a lo mejor a su estilo, a su manera, ¿verdad? Luego hay otros que interpretan de otra forma o te lo dicen de otra manera, y hay quien pues te lo dice como quiere y no tiene nada de Biblia. Pero hay que estar atentos. Una de las razones más importantes por las que el rey cumple el deseo de Nehemías, ¿sabes cuál era? Que conocía la palabra de Dios, porque en su oración contenían las palabras claves. Esa oración no llegó al rey. ¿Sabes a quién llegó? Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa oración llegó al cielo y contestó la oración en el mismo instante. ¿Por qué? Porque recordaba, porque no faltó el respeto, porque no hizo lo que le dio la gana, porque no se adelantó. A lo mejor tú has esperado mucho tiempo para cambiar alguna situación X. Pero hoy el Señor te está diciendo, confía, pero habla la palabra. En la palabra vas a encontrar la respuesta. Necesitamos coperos que sepan hablar de la palabra. Es importante el conocimiento. El pastor siempre nos lo ha dicho. En casi todas sus predicaciones siempre nos dice en sus introducciones, usted mire su introducción, casi siempre va a introducir la Biblia, la abre y la muestra así, ¿sí o no? En la palabra, dice en la palabra. ¿Por qué? Porque es en la palabra donde encontramos las respuestas. En la palabra. Hay gente que lo buscan psicólogos, en lo que sea, que no digo que esté mal, pero a lo mejor van directo ahí, pero sin antes leer la palabra. Y a veces nuestra oración mal enfocada tiene mucho de nuestra vida personal y poco de lo que Dios nos ha dicho. Y cometemos el error de ser como loros. Los loros hablan, repiten, pero no tienen sentimiento. No tienen esencia, no tienen espíritu. No se conecta lo espiritual en la oración. ¿Por qué es tan importante la oración? ¿Por qué siempre que hubo un milagro antes hubo una oración? ¿Se ha preguntado eso? ¿Por qué siempre que hubo un milagro antes hubo una oración? Porque Dios contesta la petición de tu corazón. ¿Lo sabías? Y Nehemías estaba dispuesto a recibir un no de parte de Artajerjes, pero sabía que el sí de Dios estaba asegurado. Y esa es una de las cosas importantes que Nehemías tenía antes de la reconstrucción de estas murallas. ¿Por qué quería reconstruir las murallas? Básicamente porque un sitio, un lugar, un pueblo sin murallas es indefenso. Si usted va a, ¿dónde es? A Ávila. En Ávila todavía hay murallas. Hombre, a día de hoy se ven espectaculares y muy bonitas, pero uno entra por cualquier lado. Y más hoy en día con los drones y todo eso, pues ya está, entraron. Pero en aquel entonces no había drones. Era mucho más difícil. La única manera era de entrar a través de las puertas de las murallas. Pero saben, más adelante, a lo mejor esto no, lo van a compartir más adelante. Yo voy a hacerle el pequeño spoiler para que se emocione y lo estudie en casa. Una vez que el rey le concede el deseo de todo esto y comienza la reconstrucción, pide maderas, pide cartas. El rey Artajerjes le concede una caballería para que lo escolte, para que no piensen que iba por libre, porque claro, él seguía siendo judío y muchos estaban en contra de esa decisión. Podía haber sido eso una mala jugada. Dios tenía todo bajo control, todo bajo control. Y saben,
Pero no pidió piedras. Y me parece tan curioso este detalle. No pidió piedras porque Dios lo que quiere hacer es reconstruir con las piedras que han estado quemadas, tiradas, abandonadas. A lo mejor tú quieres venir a los pies del Señor con las piedras limpitas, bien rectitas, y Él te dice: no, tranquilo, quiero reconstruir tu vida con tu vida pasada. La necesito para poder glorificarte, para poder glorificar mi nombre, para poder exaltar, para que puedas tú decir: Señor, gloria y honra a ti que me has sacado de allí para ahora construirme y ponerme en un lugar seguro. Las murallas dan seguridad. ¿Sabes? Primero se construyeron las murallas, pero quedaban las puertas sin poner. Cuando lean todo, Nehemías se va a dar cuenta que esto va creciendo, van construyendo y de repente faltan puertas. Y todo esto me llama poderosísimamente la atención porque nosotros podemos tener murallas bien firmes en nuestra vida, con decisiones, a lo mejor decir no a ciertas cosas. Eso es tener una muralla firme. Pero ¿qué pasa? Si tenemos puertas abiertas, el enemigo se vuelve a meter. ¿Usted sabía eso, no? Ahora, más adelante dice Nehemías que construyeron también las puertas, pero no bastó con construir puertas, sino que también necesitaban vigilantes. O sea que siempre vamos a necesitar la ayuda del Espíritu Santo, aquel que está vigilándote, aquel que está esperando de ti que vengas, que te pongas en marcha y que reconstruyas. Tu oración, copero, es importante para esta nación. Tu oración es importante para tu familia. Tu oración es importante para tu negocio. Tu oración es importante para tu enfermedad. Tu oración es muy importante. Amén. ¿Dices amén al Señor? La oración de Nehemías contiene la esencia de una persona arrepentida de sus pecados y la de su generación. Pero sobre todo contenía el mensaje de Cristo. Sabía lo que había en sus palabras. Él sabía que no podía ir al Rey de Reyes y Señor de Señores con cualquier palabreja. Y a veces nos equivocamos orando. Digo que oramos con estilos muy personales, que no está mal, ojo. Quiero decir que vamos a hacer un paréntesis aquí. Para orar, usted no necesita repetir palabras estrambóticas. Ni tampoco tiene que hacer cosas raras. No tiene que hacer el pino puente, no tiene que tirar patadas voladoras ni escupir el micrófono, ¿vale? Ni decir sí, ni cosas de esas. Eso está de moda, pero eso no es orar. Usted cuando ore es hablar con Dios. Si usted habla chino, le habla chino, que el Dios sabe chino. Si usted es venezolano de Maracaibo, hable maracucho, que Dios le entiende. A lo mejor no mucho, pero le entiende. Si usted es argentino, bien, le va a entender perfecto. Y después los demás países. Pero Dios le entiende. Ahora, ore. Nos da tanto pavor orar. De verdad, yo a veces cuando veo en lugares o entre nosotros, a veces algunos de los chicos, venga, vamos a orar, y se paraliza uno con la oración. Pero ¿sabes? Le voy a dar el secreto de por qué pasa eso. Es porque nos falta orar, porque nos falta hablar. A que tú con tu esposa, con tu esposo, no tienes vergüenza de hablar, perdón. No tienes vergüenza de hablar. Tú le hablas directo, sin pelo en la lengua, ¿verdad? A veces usas palabras que hasta rozan la falta de respeto. Digo, no que le falta respeto, sino que hay tanta confianza que te vuelves hasta, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿O no? ¿Sí? Al límite, ¿ves? Los pastores se hablan al límite. Normal, si ellos lo hacen, usted más. Es normal, es normal. Dios le conoce. Y cuando usted vaya a este rey, que es diferente, tiene que ir como es, porque ya le conoce. Ya le conoce, sabe cómo va a hablar. Y en su oración tiene que contener su esencia, no la esencia de otro. ¿Y sabes la esencia que contenía la de Nehemías? La suya personal, porque tenía, como les dije, identidad. Sabía que era del pueblo de Dios y que tenía que ir otra vez a reconstruir. Tenía claro ese propósito, tenía claro ese interés de ir a por él, y ahora también tenía clarísimo la palabra en medio de su oración. Y por último, su oración le llevó a la acción, porque es importante esto último. Podemos orar muy bien, podemos conocer mucho la palabra,
Pero si te quedas sentado sin hacer nada, no vas a ver el milagro. Es tan importante orar y declarar las promesas de Dios como hacer algo al respecto. ¿Nosotros estamos orando por el pez, sí o no? ¿El pez va a venir, sí o no? ¿Qué está haciendo usted para que venga? Dice una oración: orando, orando y con el mazo dando. El mazo de... A ver si se entendió eso, ¿no? ¿Saben? A lo mejor no pensemos en el pez, pensemos en otra cosa. Porque uno puede decir, no, es que en esta iglesia solo piensan en el pez. Bueno, piensa en ti, en tu familia. Piensa en tu relación, a lo mejor destrozada, en tu familia destrozada, no lo sé. En tu corazón. A lo mejor aquí vienes con ganas y deseos, pero lo tienes en el fondo en ruinas. Lo tienes de piedra y lo tienes en ruinas. No lo sé. Pero Dios está buscando ese corazón para transformarlo, para cambiarlo. Y va a esperar de ti una oración sincera. Una oración que marque un antes y un después para el propósito de tu vida, de tu familia, ¿por qué no de esta misma nación, de este país o del tuyo? No lo sé. Pero hay cosas que tienes que hacer. En su oración, por favor, pongan el texto, versículo 11. Dice algo importantísimo. Me encantó poder leer esa palabra. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora Qué importante es el éxito para el mundo. Todo el mundo está detrás de la megafrase que encierre lo que es el éxito. Todo el mundo, todos los famosos, para mí el éxito es esto. Para mí el éxito, ¿para ti qué es el éxito? El éxito. Fíjense el éxito para un copero. Fíjense el éxito que buscaba el copero. ¿Saben cuál era el éxito? Que ninguna copa estuviese envenenada, para que tuviese los pies y las herramientas para levantarse a reconstruir lo que estaba en ruinas. ¿Qué es lo que te quiero decir con este mensaje, iglesia? Que necesitamos actuar en consecuencia con la oración. Y ahora vamos a orar. Voy a pedir a los chicos que pasen. Todavía no he terminado, pero quiero que busquemos ese ambiente de búsqueda intensa, intencional. Una de las cosas que hizo Nehemías, dice que hizo duelo. Dice que se quedó llorando. Fíjense que cuando oramos ocurren muchas emociones en nuestro interior. Hay gente que llora, hay gente que se ríe, hay gente que se compunge, no lo sé. Cada quien lo toma de una manera diferente. Nehemías hizo básicamente todo. Lloró, se dolió, ayunó, es decir, no comió. Hizo muchas cosas Nehemías en su oración. Se compadeció por querer ver un cambio. Y la pregunta es, ¿quieres ver un cambio? ¿En qué quieres ver un cambio? A lo mejor piénsalo ahí. ¿En qué quiero ver un cambio, Señor? ¿Qué tiene que ocurrir en mi vida para que cambie? ¿O qué tiene que pasar para que cambie esto? A lo mejor Dios está buscando un Nehemías en este tiempo para que las cosas comiencen a cambiar. A lo mejor está buscando que hoy seas tú quien doble rodillas, que hoy seas tú quien diga, Señor, quiero cambiar el rumbo de mi familia porque está yendo por cualquier lado. A lo mejor tengo que cambiar yo, Señor. Necesito cambiar mi corazón. Necesito cambiar, ¿saben? No puedo no mencionar a Jesús, a nuestro Rey y Señor de señores. ¿Sabes qué? Juan capítulo 17, versículo 25, dice esto la Biblia. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Todo este capítulo, el mismo Jesús ha hecho una oración, al igual que Nehemías, al más puro estilo de Nehemías, por su nación, por su pueblo, por su gente, porque se compadeció. En todo el capítulo usted va a leer la oración de Jesús por sus discípulos, la oración de Jesús por el pueblo. Y dice esto, este capítulo:
nuestro Rey y Señor nos dio el ejemplo de una oración. Nos enseñó también el Padre Nuestro, que ya lo sabemos. A lo mejor no lo repetimos tantas veces como en el mundo católico, a lo mejor, pero sigue siendo una oración efectiva. No menosprecies tus palabras, pero agrégale los elementos que la oración de Nehemías contenía, que era interés, que era, como dije antes, acción, y que era, el segundo se me olvidó, dije primero interés, conocimiento, y ahora acción. Iglesia, ponte de pie. A lo mejor tienes que sujetar en tu mano la copa. Una copa que representa el riesgo. Una copa que representa sacrificio. Una copa que representa muchas cosas. Pero sabes que el Rey y Señor de señores está viendo que pones tu vida en riesgo todos los días. Que pones tu vida en riesgo cada segundo en honor a su nombre. Y que no eres egoísta ni egocéntrico, sino que abres tu espectro para decir: Señor, yo necesito orar por mi familia hoy. Quiero que haya un cambio hoy. Si esa eres tu hora, levanta una oración como la del copero. Dice: Señor, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis malas acciones, por mis malas actitudes delante de ti. Espíritu Santo, perdón por si te fallé o porque te he fallado. En realidad he cometido esto y aquello. Quiero pedirte perdón. A lo mejor mi oración nunca se alineó al cumplimiento de la promesa. A lo mejor mi oración nunca estuvo alineada o estuvo afinada a lo que tú tenías para mí. Hoy, Señor, entiendo que hay elementos que tienen que suceder en mi oración, que van a hacer que sean un cóctel de fe. Porque donde está tu oración, iglesia, donde está tu oración, ahí es donde se ve la implicación de tu fe. Como oras es como se ve el nivel de fe que tienes. Así que pídele: Señor, ayúdame. He pecado contra ti. Tú eres Rey y Señor de señores para escucharme, para cambiarme, para transformarme. Yo te pido, Señor, comenzar a reconstruir a lo mejor ese corazón roto que se quedó por allí en aquel día donde pequé y donde me costó salir adelante. A lo mejor ese matrimonio destrozado, no lo sé, está en ruinas. El Señor te dice: matrimonio destrozado, voy a usar tu matrimonio y voy a poner piedra a piedra para volver a construir lo que siempre tuvo que ser. Así te dice el Señor. Tu trabajo va a volver a estar vigoroso, firme. A lo mejor con alguna piedra quemada, no te preocupes. Esa es la señal de que Cristo vino sobre tu vida y te colocó donde te tenía que colocar. Cada piedra de tu vida, cada elemento importante de la reconstrucción de esto que vamos a ir hablando durante todas estas semanas comienza hoy con tu oración. Todo lo que el Señor va a hacer de aquí en adelante comienza hoy con una oración tuya genuina, una oración que viene del cielo, una oración que viene a través de un cambio interno y dice: Señor, hasta aquí de sufrir, hasta aquí a lo mejor de estar ajeno a las circunstancias. A lo mejor pasaron 70, 80 años de la enfermedad de quien sea, pero hoy te vuelvo a recordar que tus llagas sanaron, que tus llagas fueron las que cubrieron todos mis pecados y mis dolores. Así que hoy, Señor, esa enfermedad se va en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tú díselo. A lo mejor hay piedras tiradas en tu camino que tienes que recordarlas. A lo mejor las tienes que empezar a amontonar. A lo mejor te toca hoy decir: Señor, aquí estoy, ayúdame, no tengo fuerzas, pero quiero empezar a colocar piedra a piedra para volver a ver como todo era en el inicio. Perfecto, para honrarte, para adorarte, para servirte, para glorificarte y para levantar tu nombre en alto. La reconstrucción de mi vida, Señor, va a dar gloria y honra de que tú has metido la mano. La reconstrucción de mi familia va a ser, Señor, la evidencia de que tú has estado, de que mi oración ha sido efectiva y que mi fe se puso en marcha en el nombre de Jesús. Comienza a declarar, iglesia, comienza a declarar palabra. En tu oración tiene que haber Biblia. En tu oración tienes que incluir a Jesús. Jesús es aquel que pagó el precio más alto, el más caro, el más importante para transformación de nosotros, para salvación. Salvó tu economía, salvó tu vida, salvó
salvó tu libertad, salvó todo aquello que te tenía atado y oprimido. Así que en el nombre de Jesús hoy comienza a reconstruir. Hoy a lo mejor necesitas pedir perdón a alguien, no lo sé. A lo mejor tienes que pedir perdón a algún familiar. Salte de aquí hoy, le llamas y le pides perdón. Así comenzarás a reconstruir tu familia. Así comenzarás a reconstruir tu familia. Dile: Señor, aquí estoy, aquí estoy. Háblame, 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 háblame. Hoy, Señor, derramamos como esa mujer el perfume de la oración delante de ti, Señor, para que tú te muevas, para que tú te glorifiques, Señor. Gracias, gracias. Levanta esa oración al cielo, más alto, iglesia. No tengas miedo, el Señor te va a escuchar. Háblale como tú le hablas, díselo como tú se lo dirías, pero recuerda, a lo mejor algún versículo del Señor, tú dijiste en tu palabra esto, y yo agarro eso para mí, lo declaro, me afirmo, me aferro a esa promesa. No lo sé, porque aquí cada uno tiene diferentes murallas que construir, pero entre todos, iglesia, haremos historia. Entre todos levantaremos esa muralla que vuelva a levantar esa Jerusalén. ¿Sabes? Para ese entonces no había ni siquiera iglesia, no había ni catedral, no había ni nada. Todo se había derrumbado. No había nada, no estaban las sinagogas, no había nada. Qué importante es que vuelvas a reconstruir el altar de adoración donde el Señor necesita depositar su gloria. A lo mejor hace mucho que no adoras como lo hiciste en alguna ocasión. A lo mejor te cuesta. Levanta tus brazos, salte del lugar, arrodíllate. No lo sé, si necesitas abrazar a alguien, hazlo, haz algo diferente. Comienza a activar la fe en tu oración y así el Señor contestará.